Lucero Nkele, Eshutoke y Falade. En el capítulo de hoy estaremos hablando de los rangos en la religión Yoruba. El primer eslabón. ¿Qué es un aleyo? El primer nivel es distinguido con la palabra aleyo. Usualmente es destinado para los miembros que no han sido iniciados y únicamente tienen curiosidad por conocer la religión. El segundo grado es avericular. Es característico del término avericular o avericolar. Es empleado para los individuos que pasan por un proceso ceremonial en el cual les son proporcionados los eleques o collares distintivos de los orishas. Son avalorios religiosos que marcan el primer nivel de compromiso real por parte de un novicio hacia con los orishas. Al devoto les son facilitados 5 eleques básicos y cada uno de ellos personifican a un orisha en particular. O sea, estas son las personas que reciben los collares. Los collares son el Egua, que es un collar de color rojo y negro. Obatalá, completamente blanco. Ochun, amarillo y ámbar. Yemayá, azul y transparente. Y por último, Changó, que es blanco y rojo. Olorisha es el tercer grado, donde esa expresión se pone de manifiesto. Esta palabra debe ser destinada meramente cuando la persona acoge al orisha, el Egua o los guerreros, ya que el término Olo significa dueño o poseedor, y el creyente, al recibir el fundamento de un orisha, automáticamente se convierte en el poseedor de dicho fundamento. Los orishas guerreros están comprendidos por el Egua, Ogun, Ochosin y Osun. La función primordial de los guerreros reside en proteger al creyente de la destrucción, oponiéndose a las fuerzas negativas y a las personas hostiles. Es importante mencionar que existen diferentes vías para alcanzar a ser olorisha. Se es olorisha cuando el creyente acoge una ceremonia comúnmente conocida como lavar santo. Esta ceremonia radica en recibir, además de los guerreros, y dependiendo del orisha tutelar de la persona, los siguientes orishas: Obatalá, Oshun, Yemayá, Changó y Oge. También se puede recibir únicamente el Egua en unión con cualquier otro orisha. Del mismo modo, el término olorisha se designa al tomar la ceremonia conocida como mano de Orula, Kofa para las mujeres, Aofaka para los hombres. Yabo es el cuarto nivel y es uno de los más trascendentes grados ceremoniales dentro de la regla de Osha. Esta expresión es válida exclusivamente cuando el religioso ha sido consagrado en una ceremonia señalada con el término de Yoko Osha, asentamiento del orisha protector o ángel de la guardia en la cabeza del devoto. Para mayor comprensión, la categoría de Yabo se accede por medio de la ceremonia de iniciación, Yoko Osha, característicamente ejecutada en secreto tras varios días de reclusión para el neófito.
En esta etapa se proclama al iniciado apto para servir como un futuro padrino o madrina. Ha demostrado su grado de compromiso y superado las pruebas impuestas por los orishas, los ancestros y los jefes espirituales. El yabó, quien se ha abocado a ser el servidor de un orisha, se somete a la iniciación para conseguir fijar de modo definitivo la protección del orisha titular en su cabeza. Ese orisha, a partir de ese momento, es el encargado de dirigirlo y protegerlo a lo largo de su vida. Olosha es el quinto nivel, distinguido con el término de Olosha. Al llegar a este punto, el creyente ya pasó por su periodo de limitaciones conocido como yaboraje, y es aquí cuando se empieza a comprender y manejar las ceremonias de las tradiciones ocultas. Es una introducción en el conocimiento de ceremonias secretas. Ya es capaz de comunicarse con los orishas a través de los estados de posesión, suyo o de otros, por medio del oráculo de Dilogún o el oráculo Biawé, ordinariamente conocido como el oráculo de Obi, 4 segmentos de coco fresco. El saber utilizar estos dos oráculos no le otorgan aún el derecho al Olosha de poseer su propia casa de santo y mucho menos a ser jefe de una comunidad. Esto se debe a que aún se encuentra en su instrucción sacerdotal. En el contexto de la regla de Osha, se tiene la creencia que a pesar que todas las divinidades son orishas, el término de Osha personifica fundamentalmente a las divinidades que pactaron con el creyente en un contexto de Yoko-Osha, Kari-Osha o asentamiento del orisha en la cabeza del devoto. Y el término orisha se refiere a las divinidades que pactaron con el creyente en un contexto de no Yoko-Osha, o sea, que los orishas no fueron situados en la cabeza del devoto. Osha, divinidad que puede ser asentada en la cabeza de un creyente. Orisha, divinidad que no debe ser asentada en la cabeza de un creyente. Por ejemplo, las clasificaciones de las divinidades más célebres diferenciadas con el término de Osha son Elegua, Obatalá, Yemayá, Ogún, Oya, Changó, Ochosi, Ochun. Y las clasificaciones de las divinidades más célebres diferenciadas con el término de orisha son Añá, Agayu, Aye, Bromoa, Broncia, Ibeyis, Iroko, Nanu, Odua, Oke, Oroiña, Osaen, Orin, Ayemolu, Dada Bayani, Ideu, Coricoto, Oba, Obo, Oboni, Olokun, Orula, Ochacaribó, Yewa, Babaluaye, Eyembo Yembo, Inle, Nana Buruku Ode, Oge, Orisha Oko, Orun, Osun. Son algunos ejemplos. En el sexto grado tenemos a los Babalocha, Babalorisha y Yalocha o Iyalorisha. En caso de ser varón, sería Babalocha o Babalorisha. En caso de ser mujer, sería Iyalocha o Iyalorisha. Este título se le otorga por su ordenación sacerdotal, que la persona está facultada para ofrecer el sacrificio y cumplir los deberes litúrgicos no reservados
a las funciones sacerdotales más elevadas. En el ejercicio de estas funciones está sujeto a la autoridad del Obba Oriate, a quien le han prometido observancia religiosa. Inclusive, en algunos casos requiere no solo de la autorización, sino la jurisdicción de este, sobre todo para las grandes ceremonias iniciativas y para ser curador de almas perturbadas por entes nocivos. Al llegar a este punto ya es un santero con experiencia, el cual está capacitado para gozar de una casa religiosa con responsabilidad, pero continuamente debe acatar los consejos del Obba Oriate. Con esto quiero decir que ha adquirido bastantes conocimientos. Sin embargo, todavía no tiene la sabiduría para regir las sagradas ceremonias iniciativas, y para ello se ve en la necesidad de buscar un sacerdote Obba Oriate para esta. En este ciclo formativo se les compara con médicos. Tratan únicamente en su casa religiosa a los padecimientos considerados sobrenaturales. Asimismo, reciben en consulta a numerosas personas que acuden en busca de consejos, a valorios protectivos, polvos que contienen Ashe. Obba Oriate, la séptima categoría, que es exclusiva para los hombres y es conocido con el término de Obba Oriate. En la religión yoruba practicada en Nigeria, las mujeres pueden alcanzar grados iniciativos más elevados que en la regla de Ocha. Al llegar a este grado, el jefe espiritual es capaz de leer con exactitud el pasado, presente y futuro con diversos medios. Es sanador, clarividente y tiene la facultad de utilizar, con previa autorización de las divinidades, las fuerzas sobrenaturales. Tiene el don de penetrar en los misterios de la vida y del universo, y de dialogar con las almas de los ancestros por diversos medios. Tiene un vasto conocimiento de las ceremonias iniciativas de los devotos, y en él recae la responsabilidad que dichas ceremonias sean consumadas correctamente. El octavo grado, Awo de Orúmila. El octavo grado es propio de los hombres y es distinguido a través de la expresión Awo de Orúmila. Llegado a este punto, el discípulo ha sido iniciado en los secretos Ifá. Es una persona con un vasto conocimiento de toda la cultura afrocubana. Conoce bien las tareas de todos los grados anteriores y está comprometido a asimilar detenidamente los secretos de Ifá y saber utilizar los oráculos de Ikin Ifá y École. Sin embargo, todavía no tiene la sapiencia para encauzar las ceremonias iniciativas de Ifá, y por ello se ve en la necesidad de buscar un sacerdote de Ifá con un grado superior de conocimiento para las ceremonias excelsas de Ifá. El noveno grado, Babalao. El noveno grado es característico de los hombres y es conocido con el término Babalao. Este nivel corresponde al sacerdote de segunda jerarquía. Se refiere fundamentalmente a un sacerdote iniciado en Ifá con experiencia, el cual es capaz de poseer una casa de Ifá con responsabilidad, constantemente acatando la sabiduría de un sacerdote de Ifá con más divinidades recibidas. Con esto quiero decir que ha adquirido suficiente sabiduría. Sin embargo, todavía no ha cogido la divinidad máxima dentro del contexto de Ifá. Por ello, aún no debe encaminar las ceremonias sagradas de iniciación y se ve en la necesidad de buscar a un Oluo para las celebridades iniciativas. Oluo Omo Odun Olofita Siwayu. El décimo y último grado es de igual forma que el anterior propio de los hombres y es acreditado
con los términos Oluo, Omo Odun, Olofista o Shiwayu. Es ciertamente un príncipe del sacerdocio. Posee el control absoluto del culto divino. Es quien preside las reuniones litúrgicas. Tiene la plenitud del sacerdocio y las facultades para administrar todas las ceremonias. Este es el grado máximo al que se puede aspirar en la regla de Ocha, en la religión yoruba. Es único de los sacerdotes de Ifá que han pasado muchos años de estudio de la cultura y religión afrocubana, fundamentalmente todo lo relacionado con Ifá. Al llegar a este punto, han gozado de la suerte de haber alcanzado la ceremonia máxima dentro del contexto de Ifá, al haber acogido a Olofi. En la santería se afirma que Olofi es la divinidad máxima de Ifá conocida en tierras yoruba con el nombre de Odun. Sin embargo, debo aclarar que desafortunadamente y por las circunstancias tristes, deplorables en las que llegaron los negros subyugados a Cuba, Odun de ningún modo ancló a tierras afroamericanas. Debido a esto, los esclavos, para salvaguardar viva su religión, tuvieron que cimentar un poder que se equipara a la grandeza de Odun, y fue así como surgió Olofi. Espero que les sea de uso este tema de la jerarquía yoruba, para que sepan de que hay un respeto del menor hacia los mayores. Así empezamos que el aleyo debe respetar a la pericolá, el apericolá debe respetar al olorisha, el olorisha debe de respetar al yabó, el yabó debe respetar al olosá, el olosá debe respetar a babalocha, babalorisha, iyalocha o iyalorisha. Estos a su vez le deben respeto al Oba Oriate. El Oba Oriate debe llevar un respeto hacia el Awo de Orúmila, el Awo Orúmila Babalao, y el Babalao al Omo Odun, al Oluo, al Olofista, al Shiwayu, y Boru Boya y Bosise